Hola amados hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Guillermo Navidad. Bienvenidos a este podcast cristiano en mi canal de YouTube, Guillermo de Jesús, adorador de Cristo, con el tema Si Jesús no es el Mesías judío, no hay Mesías. Según el Tanakh, Antiguo Testamento, si Jesús no es el Mesías, no hay Mesías. La pregunta no es quiénes son mejores debatientes, los judíos o los cristianos. La pregunta es, ¿quién presenta la verdad basada en el Tanakh o Antiguo Testamento sobre el Mesías? Quiero que escuchen con su mente y corazón abiertos. Cuando hablamos de Jesús y nos hacemos la pregunta, ¿es Jesús el Mesías judío? Es importante que quitemos las capas de tradición religiosa que hay alrededor de esta pregunta. Hay judíos que lamentablemente aún creen que Jesús es el Hijo del Señor y la Señora Cristo. Aquí no estamos hablando de un gentil no judío, ni de una invención romana, sino de Yeshua, quien es llamado Christos, porque Christos es la palabra griega para decir Mesías. Su madre fue Miria, sus apóstoles fueron todos judíos, hombres como Shimón, Pedro, Yehuda, Judas, Yohanan, Juan, Mateo, Matillahu, Jacob, Santiago, etc. ¿Han oído hablar de San Juan el Bautista? Él era el rabí Yohanan, el sumergidor. Es importante que sepamos que estamos hablando de Yeshua, un judío, quien es el judío con más influencia mundial que jamás haya existido. ¿Es Yeshua el Mesías de Israel? De acuerdo con las Escrituras, él vino primero a Israel, pero también dice que el Mesías vino para las naciones. ¿Cuál es el rol del Mesías? ¿Qué es lo que él tiene que hacer? De acuerdo con Moisés Maimónides, el Rambam, quien se convirtió en uno de los estudiosos de la Torá con más influencia, escribió en el siglo XII que el Mesías, hijo de David, tornaría los corazones de los judíos hacia la Torá, juntaría a los judíos en el exilio, reconstruiría el templo y pelearía las guerras de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra. Yo quiero que sepan que como cristiano yo estoy de acuerdo y creo que el Mesías hará estas cosas. La pregunta es, ¿y es esto todo lo que el Mesías hará de acuerdo con el Tanakh? ¿Es eso todo? ¿No hay nada más? Lo que quiero presentarles en este día es que Maimónides vio la segunda parte de la misión del Mesías, pero se perdió la primera parte, igual que un presidente para terminar su segundo periodo de mandato primero tiene que terminar el primero, o un partido primero tiene que acabar la primera parte para terminar la segunda. Quiero mostrarles que Jesús Yeshua es el Mesías, porque solo Él pudo completar la primera parte de la misión del Mesías. Tenemos que hacer un viaje a través de las Escrituras hebreas, recordando que la Biblia no dice el Mesías hijo de David hará esto y esto y esto, sino tenemos que ver quién es el Mesías y cómo está descrito. Empecemos en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y le llama a Abraham, y a través de él todas las naciones del mundo serán bendecidas, a través de la semilla de Abraham, y luego Dios escoge a Isaac y después a Jacob, y de las 12 tribus de Jacob fue escogida Judá. Y en Génesis 49:10 nos dice que el gobierno vendrá a través de Judá. Sabemos que esto es a través de David y dice la obediencia de las naciones o la obediencia de las gentes será de él. Quiero que vean que el Mesías no es solamente para Israel, sino de Israel traerá la luz para todas las naciones del mundo. Vemos en Isaías 2, dice que el reino de Dios en la tierra correrán a Jerusalén todas las naciones del mundo. Vemos en Isaías 11, hablando del Hijo de David, quien reinará sobre la tierra sin guerra, que las naciones vendrán a él. Quiero que se enfoquen en las naciones mientras seguimos explorando el libro del profeta Isaías. Y vemos en Isaías 42, que habla del siervo del Señor. El judaísmo tradicional te dirá que este pasaje siempre está hablando de Israel. Pero ¿sabías que hay tradiciones judías que reconocieron al siervo del Señor en Isaías 42, refiriéndose no solo a Israel, sino también al Mesías? Porque es evidente que hay un siervo del Señor dentro de Israel que cumple la misión de Israel, y si estudian a profundidad sin guiarse por lo que otros le hayan dicho, desde Isaías 40 hasta 55, se darán cuenta que a menudo cuando habla de Israel como nación se junta con Jacob.
Jacob e Israel es un siervo que está sordo y no responde y está languideciendo en la agonía del exilio por sus propios pecados. Es el testimonio universal de las escrituras hebreas. Es que Israel sufrió en el exilio de Babilonia por sus propios pecados. Aún así, el profeta habla de un siervo dentro de la nación de Israel que es justo, y este siervo, de acuerdo con Isaías 42, es una luz a las naciones. Luego, cuando llegas a Isaías 49, el siervo del Señor habla. Algunas tradiciones judías dicen que es el profeta hablando. Claramente es alguien que se identifica con Israel, pero su misión es para Israel. Y cuando lees Isaías 49, el siervo dice: fallé en mi misión, fui llamado para juntar a las tribus de Israel, pero laboré en vano, y fallé en mi misión. Y Dios le dice: no, esto es muy poco para ti, solamente traer a las tribus de Jacob. También te haré una luz a los gentiles para que mi salvación llegue a los confines de la tierra. Prácticamente dice que parecía que su misión parecía ser juntar a las tribus de Israel, pero que cuando falla, Dios le dice: no hay problema, serás una luz a los gentiles y a las naciones. Y si seguimos leyendo acerca del siervo del Señor, podemos ver que es lo contrario del siervo Israel, quien está sufriendo por sus propios pecados. Isaías 50 dice: fuiste vendido por tus pecados y tus iniquidades. Todo el testimonio de los profetas es que Israel está en exilio por sus propios pecados. Toda la ley de Torá, de bendiciones y maldiciones, dice que si el pueblo judío fuera obediente, sería establecido en la tierra, pero si fuera desobediente, serían esparcidos en exilio. El pueblo israelita que sufre por sus propios pecados es lo contrario del Mesías, el siervo que viene del pueblo judío, al que parece fallar en su misión, pero se convierte en una luz a los gentiles. No está sufriendo por sus propios pecados, sino por los pecados de su propio pueblo. Y cuando llegas a Isaías 52, empezando en el verso 13, que dice según el Targum, las parafrasis judías antiguas reconocen que esto habla del Mesías. También hay un midrash judío antiguo, el Midrash Tanhuma, una interpretación homilética que fue altamente considerada en el mundo judío antiguo y hasta este día. Dice: el Mesías será elevado en alto, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. ¿Qué significa? El Mesías será levantado en alto más que Abraham, será más exaltado que Moisés y será más elevado en alto que los ángeles. Ese es el verso 13, pero vean el verso 14 de Isaías 52. Dice: primero sufrirá el ser desfigurado. Quiero que se fijen en el testimonio de la Escritura y se hagan una imagen del Mesías. Será grandemente exaltado este que fue rechazado por su pueblo, bienvenido en las naciones. Antes de ser exaltado en alto, sufrirá desfiguramiento y dolor. Y cuando llegamos al capítulo 53 de Isaías, nos dice algo impresionante, que el pueblo judío pensó que murió por sus propios pecados, pero no fue así. Isaías 53, 4 dice: de hecho, Él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales Él sufrió. ¿Y qué más pasa? Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado, afligido por Adonai Elohim. O sea que ellos pensaron que Él murió por sus propios pecados, pero murió por los pecados de su pueblo. ¿Y cuál fue la revelación para esta nación? Vean el verso 5. Pero Él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestro shalom cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. De nuevo, pregúntense, ¿de quién está el profeta hablando? Si seguimos leyendo este capítulo, vemos que el siervo morirá y se habla de su entierro, su muerte, y dice que Él morirá, pero que también prolongará sus días. ¿De quién está hablando el profeta? A menudo a los judíos se les dice que este pasaje habla de Israel, pero obviamente no puede ser porque Israel estaba sufriendo en el exilio por sus propios pecados. El testimonio universal de las escrituras hebreas es que Israel sufre por sus pecados. Los judíos dicen de Isaías 52:13 que las naciones del mundo verán a Israel y exaltarán a Israel y se asombrarán porque pensaron que Israel sufría por sus pecados, pero en realidad sufría por nuestros pecados de las naciones. Obvio que esa no puede ser la revelación de las Escrituras. El profeta Ezequiel nos da la revelación.
En Ezequiel 39, 23 a 24, dice: y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones, hice yo con ellos, y de ellos escondí mi rostro. El mundo no verá que los profetas se equivocaron. Las palabras de los profetas serán comprobadas que son verdaderas. Y cuando Israel estaba en exilio y las naciones del mundo castigaron a Israel demasiado, ¿qué dicen los profetas de esto? Hay muchos versos. En Jeremías 30 y 50 dice que Dios juzgará a las naciones que esparcieron a Israel. Dice que Dios castigará a Israel, pero que también Dios destruiría a estas naciones que castigaban a Israel. Israel no trajo sanidad a la Babilonia antigua, ni tampoco a la Siria antigua. Trajo el fin de estos imperios. Cuando vemos que dice del Mesías, dice que Él traerá sanidad para las naciones gentiles, algo radicalmente diferente al siervo Israel. Solo hay un único candidato posible, que pareció que falló en su misión a su propio pueblo, pero fue aceptado como luz a las naciones, que murió por los pecados de Israel, aun cuando Israel pensó que Él moría por sus propios pecados. Y a través de su sufrimiento, Él ha traído sanidad a multitudes. Este que murió, pero que al morir prolongó sus días, solo puede hablar de uno, que dice el Salmo 118, que la piedra que los constructores rechazaron vino a ser la piedra del ángulo. Esta es la historia de Yeshua, el Mesías judío. ¿Qué tiene todo esto que ver con David? Buena pregunta. David tenía un real sacerdocio. David fue un rey que hacía cosas que solo los sacerdotes hacen. Por ejemplo, David usaba un efod que solo los sacerdotes usaban, comió pan sagrado que solo era para los sacerdotes, e hizo un altar y ofreció sacrificios, lo cual solo los sacerdotes ofrecían. En el Salmo 110, el cual fue escrito por un poeta de la corte o por David sobre el Mesías, sea que fuera de David como un prototipo del Mesías o del Mesías directamente, dice: tú serás un sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Entonces David sería, al igual que Melquisedec, un rey sacerdote. Esto es exacto lo que el Mesías hizo. Vino como un sacerdote e hizo su trabajo de sacerdote, que fue ofrecer sacrificio para hacer expiación por los pecados de la nación y el mundo, y así hacer intercesión por nosotros. Yeshua es el único candidato posible. Tú me puedes decir, pero los judíos no creen en sacrificio humano. Obviamente que no, los cristianos tampoco creemos en sacrificios humanos. Pero el judaísmo sí cree en el poder sacrificial de la muerte del justo. Por ejemplo, el Zohar puede explicar el misticismo judío con referencia a Isaías 53, que un hombre justo nunca es afligido, sino es para traer sanidad a su generación y hacer expiación por esa misma. La crucifixión no se trata de un crucifijo que la gente lleve en la nuca, o un ídolo, o sea, o que hagan de la cruz un ídolo, sino la crucifixión fue el sacrificio perfecto. Quiero que sepan que no les estoy citando tradiciones judías porque ellos crean en Jesús, sino para que vean que no es una invención extranjera o romana, sino un concepto judío, porque las raíces vienen de las escrituras hebreas. Zacarías 6 te forma una imagen del hombre llamado el renuevo. Jeremías 23 y Jeremías 33 identifican a este renuevo como el hijo de David, el Mesías. Y en Zacarías 6 hay un hombre que está representando al renuevo. ¿Quién es? Es un hombre que se llama Yehoshua. Yeshua es el mismo nombre, el sumo sacerdote, quien se sienta en un trono y le es dada una corona. Es un sacerdote que sirve de representación del renuevo que había de venir. ¿Por qué? Porque el Mesías tiene un real sacerdocio. En otras palabras, es un rey sacerdote. Interesantemente, en el Talmud se pregunta esto, y no estoy citando al Talmud porque hablen bien de Jesús, pero en el Talmud se preguntó esto, y este Mesías ha de venir en las nubes, como dice Daniel capítulo 7, puede venir en un burro, porque eso dice Zacarías 9, y los rabís responden: si somos justos y lo merecemos, vendrá en las nubes. Pero si no somos justos y no lo merecemos, el Mesías vendrá en un burro.
Obviamente esto no tiene sentido porque Dios no se equivoca. No es lo uno o lo otro, son los dos. Primero el Mesías viene humilde en un pollino a ejercer su función sacerdotal, que es hacer expiación por los pecados, y después vendrá en las nubes como el Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer el reino de Dios en la tierra. Hay algo fascinante en el libro del profeta Ageo, capítulo 2. Dice que la gloria del segundo templo sería más grande que la gloria del primer templo. En el mismo que fue destruido, es el mismo templo que fue destruido en el año 70. Y si Dios dice, llenaré este templo de mi gloria, si estudiamos esto a profundidad, donde dice que llenará el templo de su gloria, está hablando de su presencia divina, Shekinah. Este templo, de acuerdo con la profecía, iba a tener una gloria más grande que el primer templo. Pero ese templo no tenía el arca de la alianza, no tenía la Shekinah, la presencia divina de Dios, no tenía fuego del cielo. Entonces, ¿cómo fue la gloria del segundo templo más grande que la gloria del primer templo? Malaquías 3 dice que el Señor Él mismo visitará el segundo templo para purificar a su gente ahí. Y en Daniel 9 nos dice que antes de la destrucción del segundo templo se le iba a poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y dice que el Mesías vendría y sería cortado, pero no por sí mismo. Todo esto antes de la destrucción del segundo templo. Ahí está, vayan y lean su Tanakh en hebreo. Si quieren, dice Mesías, o sea que no me lo estoy inventando, lo dice la palabra de Dios. Si Yeshua no es el Mesías, no hay Mesías. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Mesías vino cuando dijo que había de venir, hizo su función sacerdotal y vendrá en las nubes para establecer el reino de Dios por los siglos de los siglos. Es triste y lamentable ver cristianos que se dejan impresionar fácilmente por palabrerías fundamentadas en doctrinas y mandamientos de hombres. Lo digo por los cristianos que he visto en las redes sociales siendo judaizados. El judío no es superior a usted por ser judío. Usted no estudia la Biblia porque usted no quiere. Voy a hacer otro video explicando por qué los judíos no pueden aceptar a Jesús. Verán que hay tremendo velo de tradición rabínica, mayormente fundamentada en el entendimiento de rabinos y no en la palabra de Dios. Verán por qué los fariseos odiaron a Jesús desde el día en que él subió a Jerusalén encubierto en el festival de los tabernáculos. Porque Jesús no toleraba su hipocresía, porque ya comenzaban a cambiar la ley de Dios enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos capítulo 7, vemos a los fariseos atacando a Jesús por su tradición rabínica de lavarse las manos, la cual no aparece en la Torá. Y Jesús les llama hipócritas y les dice esto, Marcos 7, 9 al 13. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahí está. Vemos el ejemplo de esta tradición rabínica siendo exaltada por los fariseos más que la ley de Dios, y como Jesús les dijo, y muchas cosas semejantes a estas hacéis. Y hasta el día de hoy los fariseos evolucionaron a ser los que prácticamente enseñan el judaísmo ortodoxo que tenemos hoy en día, una tradición rabínica tan extensa que ellos saben más de tradición rabínica que de la Biblia. Cosas como leyes noágidas, que son invenciones rabínicas no bíblicas. No hay ni un solo verso que diga que los judíos tienen que enseñar leyes noágidas de los gentiles. Pura tradición rabínica, inventos de esta gente. Verán que hay sitios arqueológicos que muestran a los fariseos, quienes eran la tradición de judíos con más recursos y la más estricta en los tiempos de Jesús, y a la vez viviendo como reyes durante la ocupación romana. Estos hallazgos arqueológicos están hasta este día, donde vivían los fariseos. La ocupación romana en los tiempos de Jesús, favorecía a estos fariseos más que a la gente pobre.
mientras su pueblo moría de hambre. La Iglesia Católica mató muchos judíos. ¿Sabían que también mató más de 1 millón de cristianos? La Iglesia Católica en sus inicios era una institución con costumbres paganas genocidas, no basada en la palabra de Dios. No era el verdadero evangelio de Jesucristo. Tampoco podemos comparar una religión sin misericordia como es el Islam, que sí es la religión con el crecimiento más grande, pero solamente porque ellos hacen lo que Dios nos dijo a nosotros que hiciéramos, que es tener hijos, multiplicarse y ser fructíferos. Pero aún así no se puede comparar el Islam al evangelio. Por esta razón, la iglesia con mayor número de conversiones sigue siendo por mucho el evangelio de Jesucristo. Hablamos de prostitutas, homosexuales, drogadictos, asesinos, cambiados radicalmente por el evangelio de Jesús. Los ministerios evangelísticos dieron nacimiento al mayor número de instituciones de caridad para alimentar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas en todo el mundo, sin importar la raza o la religión. Con todo respeto, yo no veo otra religión dando tanto amor y misericordia a los que no tienen nada en el mundo entero. Por eso hay más conversiones a Cristo que en ninguna otra religión. Yo quiero que sepan que el que se convierte a Jesús y lee la Biblia, le nace amor por el pueblo judío. Y es por eso que hasta las autoridades israelitas confiesan que las iglesias evangélicas alrededor del mundo son los mejores aliados que tiene Israel en el mundo. Pero bueno, explicaré esto en mi próximo video, en mi próximo podcast, Siéntanse libres de hacer preguntas y abro un debate amistoso con mutuo respeto. Que Dios me los bendiga grandemente.